Vamos a hablar de las clasificaciones del contrato de trabajo. El contrato de trabajo tiene muchas modalidades y podemos organizar un poco todas estas modalidades atendiendo a diferentes clasificaciones. Por una parte, podemos clasificar los contratos atendiendo a la duración del contrato. Con arreglo a esta clasificación, los contratos pueden ser indefinidos o temporales. Hablamos de contratos indefinidos cuando, como su propio nombre indica, no conocemos el tiempo que van a durar. Nacen con vocación de durar en el tiempo, hasta cuando no se sabe, con un carácter indefinido. Es lo que se conoce normalmente como fijo, pero no hay que entenderlo en el sentido de que no te pueden echar. El contrato de trabajo siempre puede extinguirse por múltiples causas e incluso por la propia voluntad del empresario siempre que pague la cantidad suficiente a través de la vía del despido disciplinario improcedente. Luego no entendamos indefinido como fijo. Indefinido simplemente es que en principio tiene vocación de continuidad, mientras que el contrato temporal nace con vocación en principio de durar solo durante un tiempo. Tampoco necesariamente se extinguirá. Llegado ese momento podrá prorrogarse, podrá incluso convertirse también en contrato indefinido, pero inicialmente nace con vocación de durar solo un tiempo. Otra clasificación, en cuanto a la duración de la jornada, distingue entre contratos a tiempo completo o a jornada completa y a tiempo parcial. El contrato a jornada completa es aquel en el que el trabajador trabaja toda la jornada ordinaria de la actividad. El contrato a tiempo parcial es un contrato en el que el trabajador trabaja un tiempo inferior a la jornada considerada normal en la actividad. No hay que confundir con la duración del contrato porque se trata de la duración de la jornada. De hecho, son clasificaciones que se pueden combinar. Podemos encontrarnos con contratos indefinidos a tiempo completo, con contratos indefinidos a tiempo parcial, con contratos temporales a jornada completa y con contratos temporales a tiempo parcial. Otra clasificación atiende al lugar de trabajo. Esta clasificación, conforme al lugar de trabajo, distingue el contrato normal, el contrato ordinario, en el que el trabajo se presta en la empresa, en el centro de trabajo, bajo vigilancia y supervisión directa del empresario o de sus representantes, y nos encontramos con el contrato de trabajo a distancia, o conocido como teletrabajo. En este caso nos encontramos con que el trabajador sigue siendo trabajador, puesto que existe una relación laboral, pero presta sus servicios en su domicilio o en el lugar libremente elegido por el trabajador sin vigilancia ni supervisión directa del empresario. Pero por lo demás existen las características propias de un contrato de trabajo y la protección para un trabajador propia de un contrato de trabajo. Bueno, básicamente nos encontramos con estas clasificaciones de las distintas modalidades de contrato de trabajo. Vamos a ver más en profundidad cada una de ellas. Nos centramos primero en cuestiones importantes respecto de la clasificación atendiendo a la duración. La idea del estatuto, la idea del derecho del trabajo, ya sabemos que es proteger al trabajador, puesto que es el elemento más débil de la relación laboral. De manera que con buen criterio, el estatuto entiende que en principio el contrato de trabajo tendría que tener una duración indefinida, aunque excepcionalmente entiende que puede haber razones por las que el contrato pueda ser temporal o que pueda ser útil utilizar la contratación temporal, pero establece la necesidad de proteger al trabajador para evitar que el empresario abuse de la contratación temporal. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues establece una serie de prevenciones consistentes en que si el empresario no hace bien las cosas cuando utiliza la contratación temporal, el contrato se presume indefinido salvo prueba en contrario. ¿Cuáles son estas prevenciones establecidas por el Estatuto de los Trabajadores? Pues son las siguientes. En primer lugar, el contrato temporal debe celebrarse por escrito. Si el contrato temporal no se celebra por escrito, se presume indefinido salvo prueba en contrario. En segundo lugar, se prohíbe la utilización fraudulenta del contrato temporal, de manera que si el contrato temporal se utiliza en fraude de ley, o sea, con una finalidad distinta de la prevista o intentando aprovechar una utilización contraria a lo que la norma prevé, que es lo razonable para utilizar esa modalidad de contrato temporal, el contrato se presume indefinido salvo prueba en contrario.
En tercer lugar, nos encontramos con que la utilización de la contratación temporal no limita los derechos a la protección de seguridad social del trabajador. De manera que si el trabajador no es dado de alta en seguridad social transcurrido un plazo que la norma establece, el contrato, sea cual sea lo que se haya pactado, incluso aunque se haya celebrado por escrito, incluso aunque no se haya utilizado en fraude de ley, el mero hecho de hurtarle al trabajador esa protección de la seguridad social determina que el contrato se entiende indefinido salvo prueba en contrario. Y además, no solo se establece que se entiende indefinido, sino que nos viene a establecer aquí la norma que debe verse claramente de la propia naturaleza del contrato que se trata de un contrato temporal, porque si no, no valen excusas por parte del empresario del contrato, se presume indefinido. Y en cuarto lugar nos encontramos con que la extinción de los contratos temporales, como ya vimos cuando hablamos de la extinción, requiere la denuncia por parte del empresario para que el contrato se extinga. Si no se denuncia el contrato, bueno, también podría denunciarlo el trabajador, pero entendemos que normalmente el trabajador quiere continuar trabajando y que es el empresario el que quiere poner fin al contrato. Si no se produce la denuncia, el contrato no se extingue. Es más, llegado el plazo, no necesariamente se extingue. Nos podemos encontrar en ciertos casos con que nos ofrecen una prórroga, con lo cual el contrato se prorroga, o en ciertos casos con que el empresario nos ofrece convertirlo en contrato indefinido, en cuyo caso el contrato se convierte en indefinido. Si no se denuncia, el contrato no se extingue. ¿Pero qué pasa si no se denuncia y tampoco se prorroga? Bueno, pues en este caso lo que nos dice el estatuto es que en un primer momento el contrato se entiende automáticamente prorrogado hasta el plazo máximo de duración de esa modalidad de contrato, la que sea. Hay distintas modalidades y cada una tiene su propia duración. Y si llegado ese momento de la duración máxima del contrato, el contrato no se denuncia y tampoco se prorroga, se entiende automáticamente prorrogado por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario de la naturaleza temporal de la prestación. Es decir, estas presunciones protegen al trabajador frente a la utilización abusiva por parte del empresario de los contratos temporales. De manera que, recuerda, tu contrato según la duración puede ser indefinido, si se pacta con vocación de durar sin saber en principio hasta cuándo, o temporal si se pacta con vocación de durar en principio solo hasta un determinado momento. Pero no puede el empresario abusar de la contratación temporal. Si no hace las cosas bien cuando utiliza la contratación temporal, tu contrato se presume indefinido salvo prueba en contrario. ¿Y cuándo se presume indefinido? Cuando no se ha celebrado por escrito, o cuando se ha utilizado en fraude de ley, o cuando no te han dado de alta en seguridad social transcurrido un plazo razonable establecido en el estatuto, o cuando tu contrato ha llegado a su posible finalización pero no se ha denunciado por parte de la empresa. ¿De acuerdo? Por otro lado, recuerda que en función de la duración de la jornada, tu contrato también puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial. Y finalmente, según cuál sea el lugar de trabajo, tu contrato puede ser un contrato de trabajo normal o un contrato de trabajo a distancia o teletrabajo.